En este video analizaremos qué son los gráficos de bastones. Bueno, este tipo de gráficos se utilizan para representar variables cuantitativas. Si recordamos, este tipo de variables se caracterizan porque son aquellas que se pueden expresar mediante un valor numérico, es decir, son aquellas que se pueden cuantificar. Pero además de ser variables cuantitativas, tienen que ser específicamente del tipo discretas, es decir, que solamente pueden tomar valores aislados, normalmente valores enteros. Ahora bien, además, este tipo de gráfico se caracteriza porque en el eje horizontal o de las abscisas se representan los diferentes valores que toma la variable en estudio y en el eje vertical o de las ordenadas se representan las frecuencias absolutas. Ahora bien, sobre cada valor de la variable se levanta un bastón o línea gruesa, cuya altura es igual o proporcional a su frecuencia absoluta. Y también podemos destacar que todos los bastones tienen el mismo ancho y la misma separación o distancia entre sí. En este sentido, por ejemplo, si comparamos este tipo de gráfico con el gráfico de barras, la diferencia está en que los bastones son mucho más delgados que las barras. Entonces, esta es otra característica que podríamos destacar. Y esto ya que por lo general se representan varias categorías en este tipo de gráficos. Por eso es que los bastones son más delgados. En cambio, en el gráfico de barras normalmente se representa una cantidad reducida de categorías. Además, como se mencionó al comienzo, este tipo de gráfico representan solo variables cuantitativas. En cambio, los gráficos de barra permiten también representar variables cualitativas. Entonces sería bueno que recordáramos estas tres características principales para poder graficar de forma correcta un gráfico de bastón. Veamos ahora un ejemplo. En este caso se menciona que se encuestó a los alumnos de un curso para saber la cantidad de hermanos que tiene cada uno y se obtuvieron los siguientes resultados. Como pueden notar, estos resultados están expresados en esta tabla. Por un lado, la columna número de hermanos representa los diferentes valores que toma la variable, que va desde 0 hasta 5. Y por otro lado, la otra columna representa las frecuencias absolutas. Por lo tanto, dados los valores de la tabla, vamos a construir nuestro gráfico de bastón. Como habíamos mencionado, en el eje horizontal se representan las diferentes categorías o valores en este caso que toma la variable en estudio número de hermanos. Por lo tanto, vamos a anotar en este eje los diferentes valores que toma la variable. En primer lugar, sería de 0 hermanos, 1 hermano, 2 hermanos, hasta 5 hermanos dijimos, que sería el máximo. Y por otro lado, en el eje vertical se representan las frecuencias absolutas. Entonces, como en este caso la frecuencia absoluta de mayor valor es el número 8, incluiremos hasta por lo menos ese valor en el eje vertical. Comenzaremos entonces con el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y hasta el 8 entonces. Muy bien. Ahora lo que haremos será construir los bastones, los cuales, como dijimos, dependen de la frecuencia absoluta. De eso depende la altura del bastón. La primera categoría de 0 hermanos, su frecuencia absoluta es de 5, entonces levantaremos el bastón hasta el 5. Luego la segunda categoría de 1 hermano, su frecuencia es de 7, entonces levantaremos el bastón hasta el 7. Y así sucesivamente. Para 2 hermanos la frecuencia es de 8. Entonces levantamos el bastón hasta el 8. Para 3 la frecuencia es de 6. Levantamos el bastón hasta el 6. Para 4 la frecuencia es de 5. Por lo tanto levantamos el bastón hasta el 5. Y finalmente para la categoría de 5 hermanos la frecuencia absoluta es de 1. Entonces levantamos el bastón hasta el 1. Entonces ya está construido nuestro gráfico de bastón en base a los datos que teníamos en la tabla. Recordemos las principales características. Este tipo de gráfico solamente representa variables cuantitativas discretas, normalmente representa varias categorías y los bastones son mucho más delgados que las barras, por eso mismo, ya que representa varias categorías. Ahora bien, para destacar las diferencias con el gráfico de barras, vamos a analizar
un ejemplo de un gráfico de barras. En este caso, este gráfico de barras que está representado acá representa la mascota preferida de un grupo de alumnos. Como podemos notar, la variable en estudio en este caso, o representada, es una variable cualitativa, a diferencia del gráfico de bastón que solamente permite representar variables del tipo cuantitativa discreta. Por otro lado, también podemos notar que las barras son mucho más gruesas que los bastones y también que solamente están representadas 4 categorías, a diferencia del gráfico de bastón que representa normalmente varias categorías. Por lo tanto, ya hemos podido notar las diferencias entre el gráfico de bastón y el gráfico de barras. Si te gustó este video, compártelo con tus amigos y sigue aprendiendo en educatina.com.